Ya en un par de capítulos, mi tía Lourdes ha salido a la conversación porque es la mejor amiga de mi mamá desde que literalmente, no esta exageración bárbara, no, literalmente desde la cuna. Son personas de la tercera edad, entonces creo que de ellas podemos aprender muchas cosas de amor, de lealtad, también de trabajo personal, de muchas cosas. Mi infancia con Rosa Marta fue lo máximo porque tuve una amiga, una compañera, una rival. Rosa Marta era mi hermana y mi mejor amiga. ¿Y para ti? Igual, mi hermana, mi mejor amiga, mi confidente. Cuando murió tu papá, literal, yo pensé que se moría. Y yo un día molesta le dije, podrán ser tú muy amigas, pero nunca han vivido lo que hemos vivido tú y yo juntas. Ah, sí, no manches, ni volviendo a nacer. La amo, pues ¿qué le voy a decir más? No te vayas, no me dejes. ¿Tú qué le dirías? Igual, quédate conmigo porque te necesito. Siempre voy a estar para ti hasta que me muera. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bravo, bravísimo. Oigan, el capítulo de hoy es, creo que esta vez no va a ser intenso como luego nos las gastamos aquí, sino más bien es muy bonito, muy tierno, muy profundo, una cosa hermosa. Ya en un par de capítulos mi tía Lourdes ha salido a la conversación porque es la mejor amiga de mi mamá desde que literalmente, no esta exageración bárbara, no, literalmente desde la cuna, porque sus abuelos jugaban juntos ajedrez. Entonces, literal, desde la cuna. Y bueno, tienen 35 años, ¿no? Pero bueno. Nos paseaban en la carriola juntas. Las paseaban juntas en la carriola. Pero, ¿por qué quise hacer este capítulo? Porque aquí se habla totalmente de relaciones personales, no nada más de parejas, de relaciones personales en general. Y creo que la amistad de Lourdes con mi mamá es un ejemplo. Hay mucha gente que no cree en la amistad, hay gente que no sabe recibir amor y tampoco sabe darlo. Hay mucha gente que cree que la amistad es algo pasajero, por lo menos en este podcast. Marta y Kenneth, Kenny no está, porque es de chicas el día de hoy, a él ya le tocará de chicos. Pero en este podcast, de las cosas que más se valoran en el mundo es la amistad. Y yo, por lo menos, no he visto una amistad que haya durado toda la vida. O sea, porque, a ver, son personas de la tercera edad y son amigas de cuna a cuna. Entonces, creo que de ellas podemos aprender muchas cosas de amor, de lealtad, también de trabajo personal, de muchas cosas. Porque así como han sido hermanas toda la vida, como pasa con todos los hermanos, de repente hasta te peleas, ¿no? Pero lo bonito no es el hecho de pelearte, porque yo creo que tener problemas es parte indispensable de una relación personal. No sé qué opinen. Yo pienso que es indispensable, no solo necesario. Es hasta sano. Es la única manera en la que creces. Sí. Pero lo importante no es tanto que te hagas el problema, sino que siempre te encuentres de regreso. Exacto. ¿No? Encuentren su camino de regreso. Pero bueno, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Qué bueno. Quiero que sepan que a cada rato que nos vemos, y las tres dirían, no paran de hablar, no paramos de hablar Lourdes y yo. Mi pobre madre siempre está viéndonos hablar. Así, viéndonos hablar. Sí. Porque siempre muy platicadora y mi mamá muy de, pues yo no voy a hablar, ¿no? No es que no voy a hablar, es que las oigo. Güey, pero puedes interrumpir. Nosotras interrumpimos. No interrumpo, sí ingreso en la... De repente. Tengo una muy amiga que dice, el que respira se chinga. Pues sí, güey, si tomas un tantito espacio para respirar, nosotras dos vamos a agarrar el micrófono. Pero me gusta oírlas. Eso platicamos muy a gusto, la verdad. Nos desahogamos. Exacto. ¿No? Y antes de empezar, también en algún capítulo dije cómo a Lourdes la amo mucho más que a la hermana de sangre de mi mamá. O sea, para mí es mucho más mi familia ella y mi tía ella, y le tengo
bueno, millones de veces más confianza a ella que a su hermana de sangre. Entonces, para que Sí, ellas luego se comunican, platican y me dejan confabulamos, afuera. criticamos a mi mamá y así. Nos entendemos. Exacto, exacto. Son tan parecidas. De hecho, parezco a veces más tu hija que de acá Mulcas. Pero bueno, de eso se trata el capítulo. Bienvenida, qué lindo Gracias. tenerte aquí. Gracias. A ver, vamos a hablar primero de la infancia compartida. Ok, a ver, ¿recuerdan? Bueno, primero te pregunto a ti porque eres la invitada de honor. Mi mamá ya es una más. Ya es de la casa. Exacto. Tú también eres de la casa. Oh, no, ¿sí? claro, pero claro. de la casa del... Del podcast. Ah, ya. Exacto. Tú ya, mi mamá ya en paparazzis, así. Y Lourdes es nueva. Sí, en el podcast. En el podcast, sí. Sí, exacto. Milagros no. Sí. A ver, ¿cuál es el primer recuerdo que tienen la una de la otra, aunque sea borroso? O sea, ¿tienes como un primer recuerdo de mi mamá ya consciente? De cuando nos veíamos, cuando niñas. convivíamos de niñas. De niñas, o sea, si Pues tú... mira, tengo muchos, pero uno muy real. El primero, el que Muy tú consideres real el primero. es que estaba la casa de sus abuelos, un edificio y la casa de mis abuelos. Y nos escapábamos para vernos. ¿Por qué O se sea, escapaban? porque no nos dejaban salir porque éramos muy chicas y era la calle. Entonces, yo y tenía eso que en ganas. ese tiempo se podía jugar en la Sí, calle. jugábamos mucho en la calle y todo, Sí. pero tenías que avisar, tenías que una hora para entrar, otra para salir, pero si no entraba de ese horario, nos escapábamos para decirnos, hola, ¿cómo estás? ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer mañana o nos vemos mañana? Cualquier cosa, pero para vernos. ¿Y tienes idea de más o menos cuántos años tenían? ¿Qué sería? ¿Unos 7? 7, 8, 7, 8 años. Y a ver, ¿tú cómo te escapabas? O sea, simplemente te salías por la puerta Por y ya. supuesto. Abría y me salía. Y como era 100 metros máximo, pues llegaba en 3 patadas. ¿Y tú, mami, cuál es tu primer recuerdo de Lourdes? No le copies. Pues es que, en primera, acuérdate que yo tengo muy mala memoria, pero me acuerdo mucho cuando patinábamos. En la calle. Pero nos prestaban los patines porque nosotros no teníamos. Me imagino que eran de esos patines que metías así 4 el llantas, piecito. de 4 llantas. Metías el piecito como en un carrito, Sí, ¿no? y con una llave los abrías o los cerrabas. Ay, no, qué lindo. Ajá. Pero nos los prestaban. Sí, nos los Y prestaban. éramos re buenas para patinar. ¿Quién se los prestaba? Jugábamos coleados. Sí. Tus amigos de la cuadra, toda la cuadra Toda la había cuadra. muchos chavitos como nosotros. ¿Cómo se llama la calle donde vivían? Yautepec. Yautepec, claro. Chicas con Dechi. O sea, para ti tu primer recuerdo así pensar en Lourdes es las dos Es andar patinando. patinando, sí. ¿Y ustedes solas o con amigos? No, con toda la con todos los Éramos amigos de una la banda, cuadra. teníamos una La banda. banda. Ah, ¿sí? Sí, éramos ¿Quiénes eran? muchos. ¿Eran puros vecinos? Puro vecino. Puro Había vecino. más hombres que mujeres para variar. También. Sí, como que las dos fueron mucho de como que tener una buena comunicación con el sexo masculino, ¿no? Sí, jugábamos canicas, coleados, bici, avión, lo que llamaban antes avión. Y ese que declaro la guerra en contra de, de o bote pateado. o bote pateado, exacto. Sí, Nunca he sabido qué fuimos es el niñas bote felices. pateado. Bote Alguien- pateado. se juntan todos. Ajá. Alguien patea el bote. y lo ¿Pero tiene qué que- bote? ¿Una Un cubeta bote, o algo un así? bote. No, Una cubeta, lata. bote, una lata. Ah. La pateas lejos para que los demás se puedan ir a esconder. Ah. Y esa es la que después es el declaro la guerra en contra de, sí, ¿verdad? Ese juego también me tocó en mi Pues generación. era con el bote pateado, ¿no? ¿No? Creo que yo me acuerdo. No sé, pero Ni era- siquiera me acuerdo de cómo era ese juego, pero sí me acuerdo que mi generación también lo jugó. Pero sí, nosotros jugábamos Generación, en la calle. Y casi generación eran puros 97. Oye, si eran puros hombres. Muchos hombres, mucho más que mujeres, Sí. mucho más. Es que, a ver, o sea, digo, en la sociedad siempre se ha impuesto el rol de cómo debe ser una mujer y cómo debe ser un hombre. Nosotras éramos machorras. Es que es a lo que voy, o sea, ustedes no entraban dentro de la descripción literal de lo que se supone que tenía que ser una niña o una mujercita, No, mi mamá decía que yo era una machorra. Porque jugaba, o sea, las muñecas, mi hermano y yo a la vio con las muñecas
¿no? Y mi mamá, ¡ah, la muñeca! O sea, ¿les gustaban mucho más los juegos de hombres o como juegos más de aventura, más físicos, así? Más fuertes, más adrenalina, Sí. más fuerte, porque pues las muñecas era el jueguito de tela, comidita, que si le hacías el besito, sí tuvimos una época muy bonita de esas, pues ya cuando crecimos un poco más, pues jugamos con los muchachos, con los chicos. Y luego nos empezaron a gustar los vecinos. Y luego sí, Por supuesto, y empezó. de ahí ya empezaron, ¿no? No, es que había unos vecinos muy guapos. Tu primer novio se llamaba Germán, ¿no? Sí. Tenías como 13 años. ¿Te acuerdas de Germán? Oh, Pues era hermano amigo de su hermano. ¿A poco? Sí. O sea, ¿tu primer novio era amigo de Roberto? Eso, ¿Es en serio? Eso sí. nunca me habías dicho. No, pues no sé por qué no había salido, pero ¿Tuviste tu primer besito con él o algo así? sí, Marta. Ay, obvio, ay. obvio. Seguro antes, ¿no? En su generación no se usó jugar semana inglesa y botella y Claro, eso. botella. Ah, Botella. sí. Y jugaban botella. Claro. también. Ándale. Oigan, ¿cómo se veían la una a la otra? Porque hoy en día, o sea, pues sí son amigas y tal, pero, o sea, pues son familia, ¿no? ¿Cómo se veían? O sea, para ti mi mamá era Rosa Marta, mi vecina, mi amiga, mi prima, No, ¿qué? siempre fue mi amiga. Ok. No mi vecina ni mi prima, mi amiga del alma. Ok. Yo no tuve hermanas, tuve nada más un hermano. Bueno, tuve una hermana que murió, pero ni la conocí. Entonces, Rosa Marta era mi hermana y mi mejor amiga. ¿Y para ti? Igual, mi hermana, mi mejor amiga, mi confidente, ¿Pero desde niñas ya se contaban sus cosas? Pues es ¿O era que no más teníamos jugar y tantas así? cosas Pues que- lo que pasa es que a esa edad tus problemas son, mi mamá no me deja salir. O tengo mi que- abuelita en mi casa. tengo que hacer la tarea, si no, no sales. O sea, era como todas las mamás, somos la bruja del cuento en un determinado momento. Si no estaba mi mamá, estaban mis tías, que eran igual de generalas. Entonces eran nuestros problemas. Sí, ¿no? pero medio se platican, ay, no me dejan salir ni Sí, nada", claro, así, ¿no? claro. No vamos a hablar, por supuesto, de sus infancias, pero solo me gustaría compartirle a la audiencia que tuvieron infancias complejas. Un poco difíciles. ¿Estaban conscientes de las situaciones que se vivían en sus mutuas casas, en sus respectivas casas? Claro, eres niña, no eres tonta. Te das perfectamente cuenta De todo. de todo, lo que estás viviendo, lo que viven otras familias, que es muy diferente a la que estás viviendo tú. ¿Y alguna vez llegó un momento en el que compartieron nuestras familias no son tan normales como... No, o sea, nos son quejábamos más de diferentes? las tías. Ella de sus De tu tías, tía Elsa y de tu tía Luisa y así. ¿no? María Luisa y María Elena. O sea, las tías ogras. Pues como eran solteronas, Sí. bueno, Elsa era soltera en ese momento, después se casó, Sí, pero pero las ya mías se se casó quedaron grande. solteras, bueno, una se quedó soltera hasta que murió y la otra se casó a los 80 años. Ay, sí es cierto, ya me acordé. Entonces, vamos, eran amargadas, estaban Sí. amargadas. Levemente. Oigan, y bueno, ya con los años yo sé que es distinto porque incluso vi tanto, la mamá de Lourdes se llamaba Carmelita y mi abue se llamaba Marta. Raro. Entonces, a ver, yo vi la relación que tenía Lourdes con mi abue y la que tenía mi mamá con Carmelita. Y era muy evidente que amaban a la mamá de cada una. O sea, cuando se murieron las mamás fue devastador para ambas. Mi mamá le lloró mucho a Carmelita, Lourdes le lloró mucho a mi abue. Lourdes, de hecho, así iba con mi abue a tejer y a bordar y no sé qué. Y tú amabas muy cañón a Carmelita. Ah, es que Carmelita era... Sí, era un encanto, divina, bendito sí. me tocó conocerla, y qué señora tan más linda. Espérate, ¿te acuerdas cuando nos llevó a ver Amor sin Barreras? Pero ella no había sido la tía Chata, No, fue tu mamá. Ay, Y qué a lindo. mí me llevó a escondidas, porque mi Escondidas. abuelita no me dejaba ir a Sí. esas películas. Sí, porque la tía Chata también te llevaba cosas A ella me escondidas. llevó a ver. ay, era un encanto la tía Chata. Ay, no, es que yo pensé que conociste a toda mi familia y yo no. Era un encanto No la tía manches. Chata, la queríamos mucho.
Ay, mi vida. Pero bueno, o sea, yo ya grande, consciente de que tú amabas a su mamá y tú a la suya. Pero cuando eran niñas y adolescentes, ¿era así o era como un, uy? Porque, a ver, déjenme elaboro, porque yo hoy en día amo a mamás de amigas, sobre todo a una, que a ella la pongo de ejemplo porque de niña y de adolescente me daba miedo, la neta. O sea, me daba mucho miedo. Le tenía mucho respeto y cariño, pero al mismo tiempo me daba la ñáñara, ¿no? Pero hoy en día, bueno, me desgarro de vestiduras de amor por ella, o sea, le digo que la quiero mucho, que la amo, nunca le he podido hablar de tú, pero híjole, la amo con todo mi corazón y no le tengo el más mínimo miedo, o sea, para nada, ¿no? Y no es nada más la mamá de mi amiga, o sea, sí la veo más como familia, la quiero muchísimo. Hablando ahorita de mamá en particular y la figura materna que a veces puede llegar a ser como muy ruda. ¿Tú le tenías miedo a mi abue o qué sentías por mi abue? ¿Cómo la veías? No, nunca le tuve miedo. Le tenía respeto, Ajá. porque era la mamá de mi mejor amiga. Pero miedo no. Pero Al la veías contrario, así como... como la mamá de mi mejor amiga, con respeto, pero no miedo, nunca le tuve miedo. Es más, ella y yo platicábamos muchísimo. Y se echaban su tequila. Nos echábamos nuestro tequila. Pero eso ya hablas más grande, ¿no? Sí, pero de niña también platicábamos. O Ah, sea, ¿sí? sí, claro, platicábamos ¿Cómo era mucho. contigo mi abue cuando eras niña? Uy, lindísima. ¿Sí? Sí, lindísima. Conmigo siempre fue, ¿No podía ser así contigo? no, conmigo fue lindísima siempre y siempre teníamos como conexión, como contigo. Ella y yo teníamos mucha conexión. Platicábamos mucho, me aconsejaba o me decía de repente, ¿estás mal? ¿Estás mal? Cuidado porque estás actuando mal. Entonces me encantaba porque le tenía hasta más confianza que a mi mamá. A mi mamá sí le tenía miedo. Porque era tu mamá, Porque ¿no? era mi mamá. A mi mamá le tenía mucho miedo, pero mi mamá era bien ruda. ¿Cómo yo a tu mamá nunca le hablé de tú? Y yo a Marta, a tu mamá, A mi sí. mamá, sí. Marta. Ajá. Pero le decías Carmelita. Carmelita, sí, sí, pero nunca le dije, oye, Carmelita. Es que yo, o sea, yo digo... Conmigo era muy cariñosa. A Carmelita. eso voy justo, ahora a preguntarte, o sea, Carmelita, ¿cómo era contigo? Muy cariñosa y podría decirse alcahueta, porque yo en ese tiempo, mis hermanos y yo vivíamos con mi abuelita. Otra vez, porque primero vivimos cuando éramos chiquitas y luego otra vez. Y al único lugar donde me dejaba ir mi abuelita era casa de Lourdes y Carmelita y Roberto. Y Carmelita era bien alcahueta conmigo en el sentido de, por ejemplo, nos llevó a ver Amor sin Barreras, que a mí mi abuelita no me dejaba ver esas películas inapropiadas. Como si hubiera sido no por o algo así. Sí, No, no ándale, manches. tipo, sí, Ajá. era pecado. Sí. Pecado. ¿Cómo iba yo a ir a ver una película así? Ah. ¿No? Y Carmelita nos llevó a verla. Ah, mi vida. Ay, no, era divina. Mi vida, quiero que sepan que se pusieron un pedo cuando se murió Carmelita. Cuando se murió, no seas No. mentirosa. Bueno, cuando después- la cambiamos cuando de fue una la- iglesia a otra. Ah, sí, Pero sí. que Que- tenía como un mes de muerta. Al Sí, mes. que luego que fuimos a ver a esa iglesia y no nos gustó. Y Es luego que ya mi mamá tenía ahí su nicho. Sí, sí. Y era horrible porque aparte fue de los primeros nichos que Sí. permitió la iglesia y no estaba dentro de la iglesia, sino estaba en la parte de atrás de la iglesia. Ah, ok. Entonces Y era con horrible. humedad, o Estaba sea, llena de humedad y yo decía a mi mamá No tan quiero a mi madre violenta aquí. que era y Sí. la caja de una de mis tías cuando la sacamos era botada de la humedad. Ay, no. Y yo decía, no, mi mamá no está un día más aquí, entonces me vine aquí a la iglesia de la Ah, Bola. me acuerdo porque me acuerdo que y fue una misa o algo. Según yo tiene que fuimos a hacer- misa. Se tiene que hacer Se una tiene misa que cuando hacer una trae la misa para ceniza. sacar- Sí, porque me Sacarlo acuerdo para que fue meter. saliendo de misa que nos vinimos para acá. Sí. Siento que soy un poco responsable que porque empecé a repartir los shots. Me acuerdo perfecto. Pero todo, mira, pasó una cosa. Se nos murió Carmelita. Luego nos venimos para acá después de la misa y eso, y a Roberto se le ocurrió sacar la guitarra. Roberto, su hermano, toca la guitarra y Y también canta muy bonito. cuando eran chavos y así como Sí, que hacían nos mucho la llevaban- bohemia. llevaban No, gallo, noches ¿no? no, noches. A ¿Cómo? mí no me dejaban, de noche no. O sea, nos juntábamos en su casa con Roberto y otros amigos
tocaban la guitarra y cantábamos y luego nos llevaban serenata. Nos llevaban serenata. Ay, qué padre. Pero nos llevaban serenata para practicar la serenata. De las No, señoras. bueno, las buenas. No, llevaban serenata el 10 de mayo, o sea, eran 20, todos se vestían con jorongo en una camioneta, practicaban todo el mes llevándonos serenata a nosotros, y el día 10 a la mamá de cada uno les llevaban serenata. Ay, qué lindo. A ver, chicas, chicuelas. ¿Qué cosas difíciles no habrían podido sobrevivir, es un decir, emocionalmente, una supervivencia emocional claramente? ¿Qué cosas sienten que no habrían podido sobrellevar, más bien, de no haber sido porque se tenían la una a la otra? La primer muerte que tuvimos fue la muerte de tu abuelita. No, abuelo. tu abuelito, sí es cierto. O sea, el amigo de mi bisabuelo. Sí. Y me imagino No, que- mi abuelito ya se había muerto. Bueno, pero me imagino que los que eran amigos eran mi abuelito Joaquín Sí, y tu abuelito. Mi abuelito Miguel. Joaquín. ¿Miguel? Miguel. Ok, ajá. Se murió y éramos muy chiquitas. Sí. Y pues no nos acordamos. Yo tengo muy vago recuerdo de mi abuelito Joaquín. Después se murió Miguelito. Después se murió mi Se abuelo. murió tu abuelito. Y sí fue muy fuerte porque ¿Cuántos era- años tenían cuando se murió? Yo tenía 14 años cuando murió. Yo iba en un colegio particular y pasaba el camión por mí y me dejaba. Y cuando me dejaba en la esquina. Y cuando llegué me estaba esperando toda la familia que bajara para darme la noticia. Ya había muerto mi abuelo. ¿Y tú adorabas a tu abuelito? No, era mi adoración. Yo era la adoración de él y él era mi No adoración. manches. Entonces, para mí fue, creo que uno de los momentos más difíciles y el más doloroso. O sea, yo no vivía sin él, porque aparte él era el que me cuidaba, el que me compraba todo, el que decía que le hace falta a mi chirinita. Oye, o sea, entonces corrígeme si estoy mal, tu abuelo fue tu imagen paterna, entonces. Sí, claro. Ok. Claro. Y entonces tú te acuerdas de ese momento. No, de Miguelito no. No, pero me refiero porque dices que la primera muerte que tuvieron Es fue que la yo de su de la que me abuelito. acuerdo mucho es de la de tu abuelita. Ah, pero ella murió como 3 años después. Sí, 4. ¿no? Ay, no, pero no teníamos 17 años, chula. Sí, porque cuando murió mi abuelo yo tenía 14. Y como a los 3 años murió mi abuelo. Y- mi abuela. ¿Y tú te acuerdas en algún evento de infancia o adolescencia que te sentiste como, ok, bueno, puedo tener al menos con quién desahogarme, con quién platicar y así? ¿Sientes que te recargaste un poco en mi mamá, como en... Mira, cuando tienes esa edad, realmente no estás consciente de que con quién me recargo, con quién me desahogo. Eran Sino- otros tiempos, además no es como ustedes. Nosotras éramos de otra forma. Pero entonces, ¿cómo te acuerdas tanto de la muerte de su abuelita? Pues porque me acuerdo mucho que mi abuelita me hizo o me mandó a hacer un como jumper, blanco y negro, ¿Mi abuelita Mercedes? Ajá. blanco y negro para poder ir a las misas o a la misa, algo así. Sí, porque antes era el luto. Sí. Pero nosotras, bueno, como yo era también Éramos chiquita, chiquitas, era medio luto, era blanco y medio negro. blanco y negro. Ah, ok. Ok, entonces tú te acuerdas como de Lourdes pasándosela mal por eso. ¿Y tú recuerdas a mi mamá pasándosela mal por algo? Pues sí, Por por mi tía muchas Tata. cosas, porque volvemos a repetir, no fue lo más padre de nuestra infancia, pero, por ejemplo, cuando regresaste a casa de tus abuelos, fue una etapa difícil, que ella necesitaba mucho, o sea, estaba muy triste. ¿Pero tú estabas consciente de qué le había pasado a mi mamá y por qué estaba de vuelta en casa de sus abuelitos? Sí. Sí, porque aunque ya no vivía junto a la casa de mis abuelos, no nos dejamos de ver porque su mamá siempre nos invitaba o mi mamá las invitaba, entonces nunca nos dejamos de ver ni 3 días. O sea, nos veíamos casi diario. Diario. ¿Y tú te acuerdas de esa tristeza o no te acuerdas? De mi tristeza,
Sí, me acuerdo. No, pues es que como tienes mala memoria No, y los sí. eventos traumáticos sueles bloquearlos. Pero en esa época no los bloqueaba tanto. El primer evento traumático que sí me tiró fue el de mi tía Chata, porque la hermana de mi abuelito, Sí que era tu adoración y tú y la yo de ella, ¿no? se fue en mi familia hay enfermedades cardíacas. Entonces la hermana de mi papá estaba enferma del corazón y mi tía Chata también. Entonces se fue de visita con una amiga de ella, Sara Aguado. No sé qué cosas se pusieron a hacer, a empacar, no sé, pero mi tía Chata entró al baño y se murió. Igual que Se tu cayó. esposo, que mi papi. Exacto. Entonces, cuando yo supe, me desmayé. No manches. Del impacto. Fue la primera vez en mi vida, y no sé si la última, porque no me acuerdo, la primera vez que me desmayé del impacto de que se había muerto mi tía Chata. ¿Y te acuerdas entonces en ese evento que ocurrió familiar, entonces tú recuerdas la tristeza de mi mamá? De tu mamá y de tus tíos, porque tus tíos también estaban Pobrecitos, más mis chicos, chiquitos. pero como platicábamos hace rato, eres niña, pero no tonta. Te das cuenta de mil cosas. La gente cree que porque eres niña, escuchas y no entiendes. Y no entiendes. Y están muy equivocados. Y de por sí no nos dejaban escuchar mucho las pláticas de adultos, pero sí escuchaba. Oigan, ¿y alguna vez compararon sentimientos, hablaron de cómo se sentían respecto a la ausencia paterna de ambas? Fíjate que no me acuerdo, pero yo creo que sí, porque yo también viví en casa de mis abuelos. Entonces, yo vivía realmente en matriarcado, porque eran 2 tías solteronas, mi mamá. Entonces no había, y mi abuela, ¿no? Hasta que vivió. No había una figura paterna. Y desgraciadamente cuando eres niño eres muy cruel. Yo que estaba en una escuela que era de niñas más fifís, por decirlo así, que tenían dinero y todo, pues siempre me decían, me atacaban y me decían. O sea, llegaban, haz de cuenta, una muñeca que antes las gringas eran, bueno, lo mejor, que se las había traído el papá o la mamá. Y dice, ay, qué bonita tu muñeca, tú no puedes tener una porque no tienes papá. Teníamos la misma ausencia y nos recargábamos una en la otra porque no teníamos papás. Digo, sí teníamos, pero no teníamos. Por lo menos a mi papá de repente lo veíamos, ahí en casa de mi abuelita. De repente. Y yo me negaba a verlo. ¿A mi abuelo? No, a su mi papá. Ah, a tu papá. Ah, eso sí sabía. Eso Yo sí me sabía. llegaba a verlo, o sea, yo el día que me dijeron, ahí está tu papá, te toca irte el fin de semana, me agarraba en las faldas de la nana que había en casa de mis abuelos y lloraba y decía, no voy, no quiero, hasta que el juez le dijo a mi mamá, si la niña no quiere, no la puedes forzar, que no vaya. O sea, las dos crecieron con ausencia paterna, mamás autónomas, que básicamente se partieron la madre por sacarlas adelante. Exactamente. Y por ende tienen que ser mujeres rudas. Si no, ¿cómo le haces, no? No manches. María de Lourdes. ¿Te acuerdas? Sí, así te decía Cuando Carmelita. estaba enojada, Cuando estaba Carmelita. enojada era María de Ándale, Lourdes. María de Lourdes ya me imagino. Uy, no. Siempre fui nena para todos. Hasta Nena, la fecha mi hermano, nenita. nenita, Nena, ¿no? ajá. Le iba saliendo la semejante Solo bocona, nosotros le podemos la decir nenita. nena. Sí. Ay, sí, perdón. Pero mi mamá se enojaba y me decía María de Lourdes. Ándale. Ya sabía que era chicotito. Oye, ¿a ti cómo te decía mi abuelo cuando estaba enojada? Rosa Marta. ¿Rosa Marta? Sí. Ya. Ok. Si no, siempre fui Rosita. Sí, que le choca. Ay, lo odio. Como que en las amistades en general, ¿no? O sea, pero bueno, ahorita hablando de amistad de dos mujeres, ¿no? Entre dos mujeres. ¿Y un camino? Y un camino. Te amo, tesorito. ¿Quién? Había como que una era la fuerte y la otra era la sensible, o una era la... Porque digo, sé que las dos son... ¿No?
O sea, las dos son correcto. mujeres Es correcto. fuertes. así de lo que tú digas, ¿no? Así. sí. Pero siempre fue así o no sé. Nunca fuimos dejadas, nunca. Pero alguna se distinguía por algo, pues, esa es mi pregunta. Bueno, ella es más brava. Sí, por mucho más brava que tú. Tú pareces hija de Sí, ella. por eso. Sí, yo soy más brava. Pero una vez fuimos a una disco, en aquel tiempo se decía disco. ¿Quién sabe qué estaba criticándola una mujer? Que casi me paro, Y la desgreñas casi. pero no me dejó. O sea, casi la desgreñas. Pues sí, pues sea, ¿le ibas a pegar? Es que la estaba viendo y luego se volteaba a decirle a su tipo algo y yo me empecé, no sé, a calentar. Yo no soy así, yo no soy Qué violenta. bueno que nada más tú eres brava, ¿no? Sabes que yo soy muy brava, pero jamás en la vida me he agarrado a golpes con nadie o Ni yo. desgreñado a nadie. O sea, doy brava de Verbalmente, verbal. sí. No soy incapaz Yo de... solo una vez que una pseudo amiga, más bien hermana de unos amigos que teníamos, le pegó a Marco, a mi a tu hermano. hermano. Le dio un bofetón que le dejó la mano. No, bueno, no se la acabó. Y era más grandota que yo. Y sí estaba yo tan enojada de ver la carita de mi hermano. Ay, no, es que ahí vas y desgreñas. Oye, No, la desgreñé, manches. literal. Sí, que le amarraste el pelo y la agarré así el hincaste, pelo ¿no? y la hinqué. Con mis hermanos no te metas, estúpida. Sí, es que uno se puede enojar con los hermanos y así, Que te pero... toquen algo. tú. Pero que te Yo los siempre he toquen, dicho, a no mí que me hagan lo manches. que quieran, pero a mi hija y hoy no, a mis nietos, Sí, no uy, manches. ni los toques, porque Ay, sí, como leona. la primera vez que sí te agarras a Sí, trancazos, por seguro. Yo ¿no? solamente, sabes, y sí, digo, no es justificativo, pero pues sí. No, yo nunca. Ay, si le yo pegan a golpes tu hermanito, nunca. no manches, hasta yo No, también. estaba yo furibunda. Oigan, ¿tenían como juegos o rituales o costumbres o como entre ustedes un guiño guiño así? Como, no sé si decir secretos, pero sí como algo que fuera muy de ustedes dos y que no era de nadie más, o sea, en la infancia y en la adolescencia. Sí, claro. ¿Sí? ¿Qué se puede saber? Teníamos nuestros, no, siguen siendo ¿Siguen siendo secretos? Claro, forever and ever. ¿No me van a platicar? No. No. Lo que me dijo Lourdes, bueno, ahora no, cuando se murió tu papá, porque de repente nos dejamos de hablar por temporadas. También vamos a hablar de eso. Y cuando se murió tu papá, estábamos enojadas. Entonces, de eso sí estoy muy clara en mi Sí, cabeza. dentro de las pocas cosas que te acuerdas de que te habló Lourdes. No, de que llegó al velorio. No, pues también Ah, habló cuando murió por Jorge. teléfono. Ah, ¿me habló? ¿Hablaste? Sí, claro. Claro. ¿Y hablaste conmigo? Aquí, Sí. hablé contigo. Ok. O sea, jugaba México, era el mundial. Sí. Yo estaba en casa de Roberto, mi México, sobrino. Holanda. Ujú. Y y de repente sonó el teléfono de mi sobrina. ¿Qué pasó, Coquito? Acaba de morir Jorge. Y yo, ¿qué Jorge? Jorge Cadena. Y le dije, ¿qué? No, no puede ser. No, ¿quién te dijo? Me dijo, me acaba de hablar Ceci. Dije, entonces sí es cierto. Porque en ese momento estaba Ceci con ustedes. Entonces agarré el teléfono, me empezó a temblar la mano, no podía marcar y me dijo, Coquito, ¿a dónde quieres hablar? Le dije, a casa de Rosa Marta. Ella me marcó y me contestó Marco, tu tío. Entonces le dije, Marco, me acaban de dar esta noticia. Y me dijo, sí. Le dije, ¿cómo está la gorda? Y me dijo, dije, pásamela. Pero yo me acuerdo que hablé contigo. No, primero hablé con tu mamá, primero hablé con Marco, luego hablé con tu mamá y ya tu mamá no podía hablar y tú le quitaste el teléfono y hablé contigo. Oh. Pero me acuerdo que no se te escuchaba nada, se cortaba todo. Es que donde vivía Roberto era un edificio donde había muy mala señal. Ajá. Y yo me metí a una recámara. Ah, ok. Entonces no se oía muy bien. Yo lo único que alcancé es que le dije a Marco, ¿hasta qué horas van a estar ahí? Me dijo, en cuanto llegue la ambulancia y en fin, entonces le dije, bueno, pero pues yo traía la camiseta del México. Carla, mi amiga, se llegó con banderas pintadas y así. Sí, pues no, es que en el no, México, pero yo Holanda. dije, no voy a llegar así, Sí, digo, la sí, verdad. no, claro, lo Entonces me entiendo. fui, digo, Roberto vivía por Clavería. Sí, no manches. Entonces de ahí nos fuimos a la casa, nos salimos en FA, me fui, me cambié. Puta, y clavería hasta San Jerónimo, no manches.
Ajá. Y cuando llegué a mi casa, le hablé a Marco y me dijo, ya en un ratito estamos en la funeraria. Le dije, ¿cuál ya? Y yo llegué directo a la funeraria. Pero ya digo, ¿qué fue? Jorge murió en la mañana, mediodía, al mediodía. Sí, como 10:30 Y de la mañana. yo llegué como a las 5 a la funeraria, 4 o 5. No sabría decirte, Sí, mana. no, tú no te No acuerdas. sé ni con quién me fui, en qué coche, con quién Ni iba. cómo. Yo tampoco me acuerdo. No, No sí. tengo la más Nos remota fuimos idea. en el coche de mi papá, Kenneth, tú, creo que Susi y yo. ¿Quién iba manejando? Creo que Kenneth. Sí, bueno, a ver, un par de preguntas más de la infancia y cerramos la infancia. Si pudieran usar una sola palabra para describir su infancia, pero su infancia mutua juntas, pues, o sea, no de cómo te fue, iba en tu casa horrible, ¿no? O sea, no, sino ustedes dos juntas, pues, ¿qué palabra usarían? Así mi infancia con Lourdes fue, mi infancia con Rosa Marta fue. Mi infancia con Rosa Marta fue lo máximo, porque tuve una amiga, una compañera, una rival de... ¿Se peleaban? Sí, claro que nos peleábamos, Ajá. nos decíamos, pero nos decíamos la neta y nos poníamos cada quien en nuestro lugar, Ajá. ¿no? Y eso a la veces ni con una hermana de sangre lo Sí. tienes. Entonces yo creo que somos muy afortunadas porque la base fue el cariño Sí, claro. y que tuvimos muchas cosas en común de familias, de hermanos, de mil cosas, pero siempre nos tuvimos una a la otra. Se forjó en fuego esa onda, me cae. Exacto. Siempre nos Tú, hemos mamita, tenido o sea, si pudieras describir tu infancia con Lourdes, compañía. ¿cómo uno se cría y se educa también por con quien crece fuera de su casa? Está muy cañón. Sí. Y ahora sí, para cerrar la infancia, si pudieran, o sea, si tuvieran la oportunidad de tenerse a ustedes mismas como niñas, pero el ejercicio que vamos a hacer no es que te lo digas a ti misma, sino que se lo digan la una a la otra. Si tú ahorita, como la señora mayor que eres, pudieras hablar con Lourdes, la niña, ¿qué le dirías? No importa, lo primero que te nazca. Siempre voy a estar para ti hasta que me muera. ¿Y tú a mi mamá? Igual, lo mismo. Siempre vamos a estar la una a la otra. Hemos pasado los peores y los mejores momentos, Sí. porque no todo fue tristeza, austeridad, falta de... Al contrario, también tuvimos cosas que vivimos padrísimas. Sí, o sea, padrísimas. así como vivieron, como bien dices, vivieron lo malo, también vivieron lo bueno y se reían y se divertían y jugaban y echaban despapalle. Hicimos y así. travesuras, nos tapábamos una a la otra, nos No apoyábamos esperaría en todo. menos. Ajá. Entonces, no cualquiera puede tener esa suerte de en tu vida contar con alguien, pero bueno, que no tiene medida, no puedo decirte que haya algo que no hayamos pasado juntas. Ni siquiera nos gustó nunca el mismo chavo. Es que no, o sea, ese nivel de amistad ni te gusta el mismo. Nunca, pero casualmente nunca nos yo gustó. conozco casos, ¿eh? No, o sea, sí, pero no con no con los códigos que ustedes traen. No, yo creo que casi que ya de genética. Sí, o sea, no. Para ustedes eso es imposible. De hecho, fíjate, por ejemplo, yo de tus tíos quería mucho a Marco, a los dos, pero Marco era como también más afín, ¿no? Conmigo. Pero nunca lo vi como... Pudo haber sido mi novio, aunque Sí, estuviera un poco siempre más se vieron chico. como amigos, cañón. ¿no? Jamás, ni a él le pasó por la mente, ni a mí. O sea, éramos hermanos. Sí. Nada más te gustó Raúl. Ah, no, el primo. Mi primo. El primo, sí. Voy a poner un cortito aquí de mi tía Lourdes y mi tío Marco bailando juntos en mi boda. Ay, mi vida, sí. Ok, ¿de qué estamos? A ver, En que le gustó Raúl, tu tío. Ah, sí, te gustaba mi tío era muy Raúl, guapo. claro, sí. Se gustaban. Sí, era claro. muy guapo. Y tú con Roberto, su hermano, igual jamás, ¿no? tampoco. Ni él, ni tú, ni nada. No. En primera él estaba en su colegio
Y en segunda, cuando regresó, pues, no, ya era otra onda. No, ya era más grande. Sí. Aparte, nos Bueno, yo lleva ya 4 era años. novia de Germán, creo. Sí, creo que sí. Germán, búscala. Ay, no. Es cierto. Así de, y ahorita habla su esposa, así de, ¿qué? Oye, ¿todavía sigue casado? A ver, ven. El que sé que sigue casado, el que a mí me gustaba, Ajá. César. César. Pero te voy a decir por qué me gustaba. Porque estaba en la militarizada México. Ajá. Entonces cuando No, salía y con estaba su... guapo. No, Sí, estaba guapo. bueno, X. Pero así X, pero lo veía con el uniforme de gala y decía, Era de pata. me encantaba. Es que algo tienen los hombres uniformados, me caen. Sí, No sé encantaba. qué sea, pero Sí tienen, algo. sí Ajá. tienen algo. Sí, era como wow, pero cuando estaba con el uniforme de civil, Ay, sí te gustaba, nena. me no. caía bien y sí, pero no, cuando de veras me Sí, encantaba no, era bueno, cuando estaba con el Es que sí uniforme estaba de gala. guapo. Sí, Sí, estaba sí. guapo. De gala. Sí, o sea, Ok. Ya me gustó a mí también. Así- no, sí, No lo he sí. visto. No era feo, no era nada feo, No era pero feo. sí. Tenía el ojo verde. Hombre, ¿No? Ay, no, creo que ¿No? no. Ah, entonces ni me acuerdo bien No, cómo era. no, era morenito, tiene facciones finas, pero no era ningún galán, o sea, no era feo, pero no era ningún galán. Como, qué flaco era Germán. Cuando he llegado a ver las fotos, digo, Dios mío. Y chaparrito, Sí, era chaparrón. Sí. Para ser hombre era chaparrón. sí, era de los chaparritos. Y el ¿no? que era más, de más estilo, pues, por decirlo así, que tampoco era guapo, pero Wiwi. Wiwi. Y ese güey Era primo. de la banda de mi hermano, pero él era alto y era muy agradable. Muy agradable. Y era muy amigo de nosotros también. Ok. Y hablando de chavos, de muchachos, ¿recuerdan cuándo fue la primera vez que les rompieron el corazón? O sea, tú, es decir, tú obvio te acuerdas la primera vez que a ti te rompieron el corazón, pero ¿recuerdas la primera vez que alguien se lo rompió a mi mamá y tú la primera vez que alguien se lo rompió a Lourdes? ¿O no se acuerdan? O más bien ustedes eran las rompecorazones. Pues más bien no nos Pues andaban sí, rompiendo así como que te nada. cortabas las venas con uno, no. ¿Neta? Ay, no, yo sí fui bien dramática. No, pero si para eso estaban, para... Yo ya me quería casar a los Para la 12. diversión de uno. No es cierto. Estaban para la diversión de No, uno. yo tuve uno, Ángel Mocarcel, Mocarcel, era de descendencia libanesa, Ajá. que era alto, grande y fuerte. Y fui novia de él como 2 años, ¿no? Sí. Órale. Pero bueno, ya estábamos más grandes. Ya más grandes. Sí. Pero fue mi primer novio formal, ¿no? Ok. Entonces, a los 15 años me dio el anillo de compromiso. Ay, no, bye. Entonces, Ay, no. le decía a mi mamá, es que Ángel quiere casarse, y me decía a mi mamá, pues el único dote que puedes tener es el closet que mandé a hacer. Porque no hay dinero, ¿no? Un dote, no, Entonces, bueno, yo ajá. lo vacilaba y le decía, oye, yo no tengo dote, así que mejor. Ahí te ves. Entonces, sí, no, neta, sí, este cuate me quería mucho y ellos estaban acostumbrados a casarse jovencitos, Sí, ¿no? no manches. Entonces le dije, ay, ¿sabes qué? Yo no me pienso casar. Y no me rompió el corazón, pero sí lo quería porque pues era muy buen muchachillo, ¿no? Y conmigo era un encanto. Ay, era lindo. Era lindo. Oye, el papá tenía una fábrica de pantalones que se llamaba Pepito, porque el papá era José. Y todas las muestras que salían me las hacían de mi talla. Y yo tenía 40 pantalones, ¿no? Tú en el closet de Paris Hilton. Sí, así. exacto, así. Ajá. Entonces el papá y la mamá eran un encanto conmigo, pero querían vernos casados a los 15 años. Ay, o sea, no. ¿sabes qué? Qué Bye, bendición gracias. que dijiste que no. Entonces le dije, ¿Te acuerdas tú del cuñado de Martita, mi prima? No, Emilio. También ese güey ya quería que nos casáramos. También yo tenía 15 años, tú estás como enfermo. no era nuestra idea casarnos a esa edad. Yo ni tenía prisa por casarme para nada. Tampoco. No, pero ni tantita, tú, ¿ah? Tú sí te querías casar, ¿o No, por supuesto que no. ¿Para Yo creo qué? que eso que tuvieron las 12, me vale, las hizo tener mucho pegue, ¿no? O sea, porque no exudaban esta desesperación, que luego es lo que hace que no caches ni un resfriado, Ninguna ¿no? desesperación teníamos. No. Sí. Solitos, ¿Y caí. sabes qué decían Ándale. las vecinas? Que ya estábamos medio quedadonas. Ah, ¿sí? ¿Y cuántos años tenían con les decían? 18. Ay, por el amor de Y te Cristo. fastidiaban todo el tiempo, ¿no?
¿Y cuándo, Lourdes? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Y Marta, cuándo te casas? Ay, Dios santo. ¿Por qué? Oigan, ¿y el perfil que tienen ustedes? Digo, no es que fueran activistas feministas de la época, ¿no? Pero sí no tenían este perfil sumiso que tuvieron muchas mujeres de su época. ¿Recuerdan haber tenido como alguna conversación de corte feminista, como sin saber qué es feminismo, pues, pero como que vivían en un mundo gobernado por hombres, o Pero que las criticaban por no ser tan femeninas, o por el No, trabajo, no, por no, qué no, sé yo? femeninas siempre hemos sido. Sí. No, no es lo mismo feminismo que ser femenina. No, pero yo hablo del término exacto de femeninas. No, nosotras éramos femeninas porque siempre nos arreglábamos, siempre nos peinábamos, siempre... Pero ustedes empezaron, digo, entiendo que es por necesidad, y que empezaron a trabajar muy jovencitas las dos. Pero al final, el empezar a trabajar en un mundo en el que en teoría a esa edad las mujercitas están en la escuela y no trabajando, que digo, estaban en la escuela, o sea, como sea, pero vaya, ¿nunca tuvieron conversaciones de ese índole? ¿No? No, nosotras éramos como éramos y a quien le pareciera bien, a quien no. O Exacto. sea, no pensaban en si eres hombre o mujer, me vale, o sea, yo así soy, punto. Claro. Y aparte los papás de ese entonces, la mujer era calladita, abnegadita, Justo es a dejadita. lo que voy, porque ustedes nunca fueron así. Yo me acuerdo que mi mamá llegaba de trabajar, yo llegaba de la escuela, llegaba mi hermano, y dice, nena, vete por el pan. Y yo, ¿y por qué no mi hermano? ¿Por qué tengo que ir yo? Ese tipo de cosas, justo. Porque él es hombre. O ya está la comida, sírvele a tu hermano. Pues que se sirva si tiene manitas. No, es hombre y tú le sirves. Es el tipo de cosas a las que me refiero, que conversaran de esas cosas. Pero fíjate, mi mamá era diferente, porque a lo mejor, no sé, porque eran más chicos mis hermanos, no sé, pero en la casa, sí, ya cuando yo empecé a trabajar y vivía ya con mi mamá otra vez, cada quien tenía su misión en la casa, o sea... Pero mi abuela, o sea, a mí me decía sírvele a tu padre. Ah, sí, pero yo no le servía a mis hermanos porque yo trabajaba. Entonces, a Joaquín, mi hermano, le tocaba cocinar. Con razón mi tío Joaquín cocinaba rico. Y a Marco le tocaba lavar y planchar. Con razón planchaba también mi qué tío. esperanzas, mi mamá, Tu tío Marco planchaba mejor que yo. Sí, planchaba muy cañón. Mi papá también planchaba muy bien. No, en mi casa no. En mi casa era servirle al hombre. Sí. Y eres tu hermano mayor. Y te chocaba. Pues qué bueno, porque pues bien pudiste haber sido, sí, yo le sirvo. Pero no. aguerrida como siempre ha sido, es que se sirva él. ¿Tiene manitas? Sí, no, yo te súper festejo eso. Oigan, igual en la infancia no, pero ya como en la adolescencia, más tardía, un poco, quizás inicios de la edad adulta, bueno, no, porque se casaban muy jóvenes, más bien como adolescencia, ¿hubo algún evento o algo en el que en algún momento hubieran estado a punto de dejar de ser amigas? Sí, nos peleamos horrible. Nunca nos peleamos. Es que jamás nos peleamos. Sí, bueno, Nada más de repente le daba la chiripiorca y me dejaba de hablar. O sea, yo sé eso, pero ¿eso pasaba también en la adolescencia? No, yo creo que más bien fue de más adultas que yo soy especial en eso, o sea, yo no soy de las que te hablo y te insulto y te digo y te grito. No, yo menos. ¿No? Sí aclaro, soy así de que vamos a enfrentarnos y vamos a decirnos las cosas, pero hay muchas veces que dices, voy a herir. Y cuando hieres, es bien difícil borrar. Sí. ¿No? Entonces, como que mi lema es, mejor me alejo, que para pase no un herir. tiempo para no herir, y mejor ya que esté más calmada, puedo hablarlo sin herir. Luego yo ni sabía por qué se... No, pero bueno, ahorita entramos en ese tema, pero en la adolescencia nunca hubo un evento en el que se pelearan o se distanciaran o algo. En la adolescencia Eso fue ya de nunca. señoras, ¿no? Sí. Ah, ok, ya. Y yo creo que siempre fue por terceras personas, porque entre ella y yo, per se, Nunca. no. Por terceras personas, es cierto. ¿Ustedes sienten que, porque a ver, o sea, no nada más te crías en tu propia casa y en la calle, es decir, en el ámbito social, amigos, escuela, etcétera,
Pero ¿ustedes creen que aprendieron algo? Entre ustedes es obvio, pero algo que algún valor o más bien algo que yo en mi vida voy a hacer eso, que hayan aprendido en la casa la una de la otra. O sea, que tú hubieras observado en casa de mi mamá y que tengas consciente como yo aprendí eso en esa casa, o más bien fue como uy, nunca voy a hacer eso, y viceversa. Pues yo creo que cuando vas creciendo, te dan valores, te dan educación, te dan bases, pero vas creciendo y vas haciendo tu propia definición Exacto. de lo que quieres, de lo que no quieres o de lo que puedes aceptar o no. Obviamente lo que yo viví en mi casa y alrededor mío, sí hubo mil cosas que siempre pensé, nunca voy a hacer eso. Pero te pasó, digo, no menciones que, pero te pasó de cosas que veías en casa de mi mamá, de yo nunca voy a hacer eso. Sí, claro, claro. ¿Y tú en casa de Lourdes también? Pues sí. Pues sí, porque hay cosas que dices, no entra dentro de mi... De lo que yo quiero De para lo que mí. yo quiero para mi futuro, hasta de quién ¿no? soy, ¿no? Exacto. Sí. ¿Ustedes qué creen? Porque digo, mi mamá, su matrimonio se rompió cuando mi papá se murió, que no es que se rompa, pero me explico, Sí, ¿no? claro, se acabó. Y tú tienes básicamente toda la vida casada con Miguel. Yo se lo presenté. Mi mamá le presentó a su marido, por cierto. Te amamos, güerito chulo. Cuando no nos hablábamos tu mamá y yo, un día llegó Mau, tu hermano, a casa de mi hermano con Paula. Y entonces me dice, oye Lulu, ¿te puedo hacer una pregunta? Y le digo, sí, claro. ¿Por qué le dejaste de hablar a mi mamá? ¿O por qué no le hablas a mi mamá? Algo así. Le dije, a ver, güey, me presentó a mi marido. Si no le debería de haber hablado en la vida. Ay, qué chido. Se moría de la De la risa. risa, Se ¿no? moría de la risa. ¿No te parece suficiente razón? No, pues sí. Me acuerdo el último distanciamiento que tuvieron, que se terminó cuando se murió mi papá, que me acuerdo que Jorge, mi hermano, te dijo, ya, le paran a sus pendejadas ahorita. Y me lo dijo, y me lo dijo. Y me lo dijo en el velorio, me dijo, a ver si dejas de tanta pendejada y ya. Sí me lo dijo. Qué bueno, se lo merecían. Pero bueno, haciendo a un lado que ustedes fueron personas que duraron... Pero fue mucho mi consuelo cuando llegué, te digo que es lo que tengo muy presente, y a la primera persona que vi fue a ella. Sí, es que hay gente que te ofrece un consuelo muy grande. O sea, que ni siquiera tienes que hablar, ¿no? Yo creo que cuando tienes un cariño y una amistad tan neta, tan firme, pase lo que pase, cuando viene un dolor, una pena, Me trago el enojo, lo que sea, y voy te para vale allá. te vale gorro y llegas y punto y se acabó y vuelta a la hoja. Sí, y una da y la otra recibe, Es ¿no? cuando realmente necesitas el apoyo, porque yo te puedo decir, cuando murió mi mamá, pues llegaron muchas amigas, que digo, entre ellas alguna que otra vecina, que según eran mismas allegadas, y ¿cómo te explico? Cuando yo realmente las necesité, me voltearon la cara. Sin embargo, tu mamá estuvo siempre junto conmigo en la enfermedad de mi mamá, que fue, gracias a Dios, muy rápida, gracias a Dios, pero... Me acuerdo que se pasaban la madrugada en el hospital. Sí. Y es que está muy cañón porque, o sea, yo, por ejemplo, cuando se murió mi papá, tuve amigas, sobre todo amigas mujeres, pero, por ejemplo, Mauricio, mi amigo, también estaba muy triste. Pero mis amigas les dolía, no nada más les dolía mi dolor, les dolía el hecho de que se hubiera muerto mi papá, le lloraron a mi papá. Carla se desvaneció, por ejemplo, ¿no? Carlita es como... Ajá. Sara, por ejemplo, estaba frustradísima porque ella en ese entonces estaba viviendo en Grecia. Estaba que se la llevaba a la fregada. ¿Sara estaba en Grecia? Estaba viviendo en Grecia en ese entonces. Cuando regresó fue muy fuerte. Y fue muy fuerte cuando regresó. Pero fueron su mamá y su tía Sara al funeral de mi papá. De Sara. Ajá, o sea, la mamá de Sara y la tía fueron al funeral de mi papá. De Sara se me van ahorita para allá, o sea,
y llegaron su mamá y ya. O sea, a lo que voy con este rollo es a que sí, claro, puedes tener amigas, amistades en general, que van, te visitan, te apoyan en tu momento difícil, lo que sea, pero nunca va a ser como alguien como ustedes, que es, güey, a mi mamá le dolió mucho la muerte de tu mamá, mucho, le lloró mucho a tu mamá, y yo sé que a ti te dolió mucho la muerte de mi No, abue, bueno. que te dolieron, o sea, sí, yo sé que te dolió mi tío Joaquín, pero puta, cómo te dolió mi tío Marco, cómo te dolió mi papá. O sea, a lo que voy ya va muchísimo más allá de me duele mi amiga que esté sufriendo, es, güey, me duele a mí también. Claro, era mi familia. Exactamente, Era mi exactamente. familia. O sea, tú estabas mal, pues ya, digo, de mi abuelo no lo tengo tan consciente, pero sí tengo, porque mi tío Marco es mucho más reciente, pero tú estabas muy mal cuando se Ay, murió mi tío no, Marco. no, cuando... Estabas tremendamente No, triste. me acuerdo cuando me avisaste de su enfermedad, yo había ido a mostrar un Y te departamento. dije a ti antes que a mi mamá, además. Sí, sí me dijiste, llegan mis hermanos y le vamos a decir a mi mamá. Sí. Yo estaba Estabas en comiendo Polanco, con Miguel. comiendo esa taquería, ¿los panchos? Para que vean que no me cuentan nada. Yo no sabía que ella sabía antes que A ver, yo. contexto. A mi tío Marco, el hermano mediano de mi mamá, que en paz descanse, mi flaquito hermoso, le detectan cáncer a finales de diciembre, pero ya para cuando se lo detectan ya era terminal, no había absolutamente nada que hacer. Metástasis. Entonces se lo detectan a finales de diciembre y él se muere a mediados de marzo, o sea, fue bendito, además, fue muy rápido. Pero cuando yo me enteré y organicé que vinieran mis hermanos para que juntos le diéramos la noticia a mi mamá y tal, le hablé a Lourdes y le dije, porque además sabía que le iba a doler horrible, ¿no? Entonces me acuerdo que te hablé y te dije, estás sentada, me acuerdo, no se me va a olvidar, estás sentada, ¿qué pasó? Y yo, puta, ¿cómo le digo? No, ya no comí. Llegué y le dije a Miguel, vámonos. ¿Qué pasó? Vámonos. Ajá. Vámonos. Y me salté, lloré y lloré en el carro y me dijo, ¿qué pasa? Le dije, el flaco. Hasta Miguel, lo triste que estaba. No, Miguel Estaba lo quería. Miguel lo quería desencajado. muchísimo. Miguel lo quería muchísimo. Estaba desencajado, Miguel, muy Sí, cañón. sí. Ajá. Pero a eso voy, o sea, es una amistad que va muchísimo más allá de, hoy siento muy feo que se murió el hermano de mi amiga, es, güey, se murió mi familia. No es nada más el hermano de mi amiga, es mi familia, güey. Mi hermano era mi hermano. No, y Bueno, además, y Joaquín también, pero yo tuve más trato con Marco que bueno, con es que Joaquín. también la naturaleza misma de sus personalidades se prestaba para eso, ¿no? Pero, y Pero, además... sin embargo, cuando se murió Joaquín, tú y Miguel estuvieron aquí. Yo les hablé Que a yo no Lourdes y a fui. Miguel de, Pues por eran favor. mis hermanos, pues digo, no era porque quisiera más uno que otro, eran igual mis hermanos. Como tú tienes dos hermanos, con alguno tienes más empatía que con otro, Sí. porque siempre es así. No porque quieras más a uno que al otro, Sí, no. sino porque son caracteres mucho más Sí. Afines, afines totalmente. que con el otro. Y no quiere decir que lo quieras menos. Sí. No, por supuesto que no. No, o sea, es otra cosa, ¿no? Son cosas muy... O sea, yo por eso a veces cuando a gente que no tiene amigos o que no le interesa la amistad, no es que lo juzgue, para nada, simple y sencillamente no lo entiendo. No lo entiendo, o sea, no... Como que yo no concibo mi existencia sin mis amigos, o sea, puta, no me muero, no, bye. ¿Qué admiras hoy de Lourdes en la actualidad? Que antes no que antes lo criticaras, sino antes simplemente no lo notabas. Algo en su manera de ser o de pensar o de vivir o de algo que... ¿qué admiro ¿qué de ella? admiras en la actualidad de ella que La antes ni lo fuerza que pensabas? tiene para seguir trabajando. No, es Sigue trabajando aquí la señora. impresionante que siga trabajando. Bueno, yo ya porque ni me puedo mover, pero... Pues es que no hay de otra. Bueno, no, y que aunque aparte que no hay de hubiera, otra, te tú eres gusta. mucho más inquieta. Te vuelves loca si yo no siempre he trabajas. trabajado. Tengo 51 años de casado y siempre he trabajado. No he mantenido mi casa, pero he trabajado y he ayudado a la economía, pero soy inquieta. Entonces, Sí, tú no puedes estar en yo tu no casa. puedo estar. Me gusta mucho mi casa. Cuando estoy contenta. Mi hija dice que soy esperancita. Pero también me gusta trabajar y
como que sentirte útil, como que decir, no ¿Qué, tengo que... qué estás diciendo? No, para mí, gorda, es Sí. el tener, no tener que pedir Claro. para comprarte unos aretes, Sí, sí. sino gané 200 pesos, pero esos 200 me los puedo gastar en lo que se me dé la gana. Sí, total. No como muchas amas de casa, y yo lo hice mucho tiempo, pues trabajaba, pero neta no me alcanzaba para comprarme cosas ni nada. Ayudaba y pagaba el recibo de la luz o del agua, cosas así mínimas, ¿no? Pero dices, ahora 200 pesos me voy a dar el lujo de comprarme una blusa, por decirte algo, Sí, ¿no? sí, sí, Y sí. eso es muy padre. Eso es muy padre porque es algo que tú lo estás haciendo. Yo empecé a trabajar muy niña y la neta es que nos manteníamos nosotras. Así es. Porque mi mamá pues no podía con tanto gasto. O sea, tú el dinero que ganabas de chavita era, o sea, sí, bueno, ya entendí que dabas algo para tu casa, pero, Me mantenía de todo a todo. o sea, tú te mantenías tú ahí. Y bueno, yo sé que tú también, pero Yo tenía más que bien darlo tu a mi dinero casa. era todo de tu Ah, sí, casa, yo también ¿no? daba a mi casa, pero me sobraba para Sí, pero comprarme. tuviste la suerte que te sobrara algo, ¿no? Claro, porque pues, viajábamos mucho, entonces con Bueno, los eso días... fue cuando ya éramos sobrecargos. Ah, sí. Pero Bueno, acuérdate cuando yo entré a trabajar allá a la Roma de secretaria, ¿te acuerdas? Y yo de empacadora. Y tú de empacadora. Pero ¿y qué comíamos? Tortillas con queso. Y al sardinas. Exacto. Taco Llegaban a albañil. trabajar con un aliento, ¿no? Taco albañil. Ay, qué chido. Nos íbamos a comprar las tortillas con dos compañeritos que también empacaban junto conmigo. Y ¿te gustaban los compañeritos o qué? sí estaban guapísimos. Es que pusiste un rostro. No, pues porque eran jovencillos también. Íbamos a comprar tortillas, queso, en ese tiempo se llamaba queso añejo, Queso añejo. que ahora Y ya no ahora o existe. fresco. O Ajá, fresco. ajá. Sí, taco albañil. Sí, neta, sí. taco Y ya, albañil. ahí te ves. Nada más. No había cocas gigantes, nada de eso, ¿no? O hasta una botella de agua. Exacto. Nada más quiero hacer un pequeño paréntesis hablando de sus vidas laborales, que cuando estaba de supermoda la aviación, que eras la mujer más cool sobre la faz de la tierra, wow, no manches, eran sobrecargos en esa época. Entonces, nada más, porque yo creo que esa fue la mejor época de la vida de ambas, ¿verdad? Ay, sí. Lo mejor. O sea, fue cuando mejor se la pasaron. Y bueno, en mi casa fue la la Tercera Guerra Mundial. Casi me excomulgan. No vino el Papa porque no podía. Sí, ¿de qué O sea, trabajete me iba es casi, ese, no? casi de prostituta. Sí, eras una cualquiera, Sí. ¿no? O sea, mi mamá, bueno, pobrecita, como sufrió, como lloró. Pero qué tal estaban con el billete, ¿no? Así. Ah, les iba bien, ¿no? Pues nos iba bien, pero también te voy a decir algo. Mi mamá fue una mujer muy ahorradora, muy previsora. Sinceramente no vivía de lo que yo le dejaba. La ayudaba a pagar el recibo del teléfono, pero realmente que dependiera económicamente de mí, no. No, o sea, me queda claro eso, pero me refiero a ustedes, o sea, su economía personal, pues, o sea, era buena, ¿no? Muy buena, Ajá. o sea, muy buena. Sí. Yo me compré mi primer coche bueno, no, el primero, El primero fue antes de la aviación, fue el blanquito el ese. Hillman. Ese, un padrísimo. Hillman que me costó 1,500 pesos, que era un dineral. Ajá. Era inglés Ajá. y tenía las velocidades aquí. Me encantan esos coches. Ajá. Y la primera botaba, la caja de velocidades no servía, entonces yo arrancaba en segunda, No manches. ¿no? Ajá. Y empezaba a manejar y una Wiwi me acompañó por el carro. Y en Insurgentes, el puente que todavía existe, y se bajaba el carro. Como 3 intentos y a la tercera dije, no, vámonos por escándalo. Y a los 8 días o 15 le dije a mi mamá, nos vamos a Acapulco. Ándale. Y me dijo, ¿estás loca? Bueno, Sí, no hay estoy opción. loca y todo, pero ¿te vas vámonos. o te quedas? Yo me voy a ir a Acapulco. Y hacías como 14 horas, ¿no? Sí, era una locura. Hasta a mí me tocó que se hicieran Pero muchas se horas. hacían como corriendo, o sea, en un coche, no en el Hillman, pero
En un coche normal no, se hacían Como 10. cuando mucho No, 6. sí, No, no. como 8. Si ya existía la autopista. No es cierto. No, No es cierto. Discúlpenme, no. No. Oye, pero a ver, bueno. Ellas se acuerdan mejor. A ver, es que me estoy haciendo bolas yo misma con las preguntas, pero bueno, a ver. Ahora, ¿tú qué admiras en la actualidad de mi mamá? La admiro porque el tener a sus hijos lejos y no convivir con sus nietos es un dolor enorme. Y ella lo ha sobrellevado. Cuando murió tu papá, literal, yo pensé que se moría. Yo pensé que se Pues sí, moría. estuvo a punto. Sí. Y educó también a sus hijos y a ti, y aceptó tu ayuda, porque ella no quería ayuda de nadie. Y la aceptó porque había un motivo para vivir, que eras tú. ¿Sí va, amigo? Ajá. Y eso es admirable, porque cuando una persona está en el piso y pierdes a tu marido de tantos años y pierdes un brazo, y solamente lo entendemos los que hemos estado toda la vida con una pareja Yo junto. llevo 15 años con Kennedy, me quiero morir de pensar en que le pase algo. o sea. Imagínate. Entonces, el salir adelante, eso es admirable. Y ella le ha echado todos los huevos para salir adelante. Y salió, se levantó. Y salió y se levantó, levantó, ándale. Más bien me caí y me levanté. Me caí Varias varias Moralmente veces. y físicamente. Pero si me he levantado ha sido por él. no, pero por no. ti, mami. O sea, Pero yo- si tú no hubieras querido, Exactamente. no sales. Exactísimamente. ¿En algún momento sintieron celos la una de la otra? No de ustedes, sino de ya tiene novio y no me pela, o esa amiguita ahora ya es muy su amiga y a mí no me pela. No, yo sí. Ella yo era sí. más celosa. Yo Tú sí. eres muy celosa también, mami. Pues sí, pero yo Dices me que aguanto. no, pero te Pero bien no dice, calladita, pero no me pero no estás dice. haciendo No, así. yo sí. Yo sí tuve muchos celos de dos amigas de ella, que las estimo y todo, pero como que sí hubo una temporada que no me pelaba. Siempre eran no digo Las nombres, otras amistades, ajá. pero eran Lo que pasa es que como que me acapararon mucho, ¿no? Yo siento. Es como estas amistades que de repente frecuentas muchísimo, ¿no? Mira, también entiendes, y lo llegué a entender porque te voy a decir algo. Cuando le pasa, por ejemplo, a las jóvenes hoy por hoy, tú puedes, Carlita, que es tu entrañable Sarita amiga, si llegan a tener una pareja y esa pareja no es tan afín con tu marido, pues te tienes que alejar un poco, ¿no? Y eso nos pasa a todas. A lo mejor pasó una cosa parecida a esa, porque pues no somos moneditas de oro, y no le caías tan bien, ¿no? Que a lo mejor yo tengo otra perspectiva, creo que estas dos personas que estoy hablando sí hacíamos buena química todos, Sí, yo. pero pues había momentos en que ellos querían también su lugar, su espacio de los cuatro solos, ¿no? Sí. Pero sí hubo un alejamiento muy cañón. Y te dieron celos. Obvio, yo me había puesto... Me dio tristeza. Más que celos, me dio tristeza. Como yo Entiendo. con tus amistades esas que también estabas Exacto. Y yo un día molesta le dije, podrán ser tú muy amigas, pero nunca han vivido lo que hemos vivido tú y yo juntas. Ah, sí, no manches, ni volviendo a nacer. Exacto. Entonces, Pero y me nadie. dijo, sí es cierto, y sí es cierto. Pero bueno, también se vale porque muchas veces es hasta sano alejarte Es un sano, poco, ¿no? pero se vale todo. El que te dé tristeza, que te den celos, lo que sea, y también que de repente pase eso. Yo creo que se valen ambas cosas. Se vale todo. Y yo podría jurar que mi mamá siente celos básicamente de todas tus amigas. ¿Tiene que? Que yo te firmo que mi mamá siente celos del 100% de tus amigas. ¿Cómo no de una. crees? Puta, Eres una mamita. exagerada. Puta. Yo con mi tío Marco, no sabes lo que hablábamos de mi mamá, de lo celosa que era. Fíjate que hablaban de mí. Ay. Súper Y tú celosa. sin enterarte. Lo que pasa Como es que ustedes dos lo que que pasa es que hablan tú y yo y en ese sentido y nos ni me parecemos entero. mucho y lamentamos y no sé qué y te enfrentamos y te decimos y despotricamos y la madre, pero mi mamá bien callada y por dentro está así. Sí. Y yo sé que tienes celos de tus amigas, lo sé. Digas lo que digas, Rosa Marta. Ha habido una que, claro que sí ha habido una que otra que... No, yo ahora, por ejemplo, en el grupo de amigas que tengo
tenemos una que es muy celosa, pero aparte de las que te dice, yo te conocí antes que tú a ella, ¿eh? Tú eres más mi amiga. ¿Cuántos años tienes, güey? Sí. Pues estas edades no me vengas con ¿Tienes 6 años? berriches de quinceañera y adolescente. O sea, sí, si a estas alturas no sabes qué lugar tienes en la vida de la gente, está muy cañón. Está Por muy eso, cañón. como cortaste muy abruptamente, yo hasta mucho después supe que tú supiste primero lo de Marco. lo de Marco. Sigo ¿Cómo, con cómo, eso, cómo? Lo de Marco, lo de tu tío que Marco. Lourdes supo primero lo del flaco. 2 días antes, exactamente, porque haz de cuenta que me habló un Eso jueves sí no me acuerdo. y tus hijos llegaban el sábado. Por decir así, Sí. 2 días, 3 días. Y me dijo, por favor no le digas nada a mi mamá porque voy a esperar que lleguen mis hermanos. Le dije, ni hablar. Sí, pero me acuerdo que me dijiste, ¿sabes qué? Solo por favor avísame cuando ya le pueda hablar. Sí. No, avísame y avísame cómo está, Sí. porque el ramalazo es cañón. Entonces yo sí tenía miedo que te diera algo. Puta, Ay, no me dio nosotros algo porque también, Dios no fue manches. grande, ma. Sí, no manches. ¿Qué es lo que más valoran hoy en día de su amistad? ¿Tú qué es lo que más valoras de la amistad de Lourdes? Todo. No, algo, di algo. Su lealtad, Sí, es que si eres leña, cañón. Sí. su lealtad, su Eso sobre fraternidad. todo. Que en ese caso es sororidad, ¿no? No es lo Hermandad. mismo Bueno, sororidad hermandad. que hermandad, pues. Ajá. Sí, tú porque eres la niña moderna de él. Ay, no es modernismo. Bueno, ¿y tú de mi mamá? Su apoyo incondicional, siempre, siempre. O sea, neta es que dices, le decía un día, gorda, yo voy a verte, siempre salgo con algo, no manches. O sea, no. O sea, todo me lo quiere dar. Todo Ya. es, te gusta, tómalo, o sea, Es un qué lenguaje lindo, de amor muy qué cañón. lindo. Pero dices, no, yo no vine por nada, yo vengo a verte, a platicarte. Claro, pero es el lenguaje de amor de mi mamá muy cañón. Exacto. Ujú. O sea, sí hace eso cuando ama mucho a alguien. ¿Qué les ha dolido más de perder con la edad? A mí, la fuerza física, el poderme mover como me movía, porque todavía cuando se murió tu papá estaba yo fuerte, flaca, muy flaca, flaca. no se nota ahora, Muy Ya se flaca. recuperó. no se nota ahora, pero Sí, estabas flaquísima. estaba espantosamente flaca y pues eso, la fuerza física, porque fuerza moral yo creo que todavía tengo. Pero la fuerza física, el sentirte débil Físicamente. físicamente y es que no Espiritualmente. no, espiritualmente no soy débil, pero O sea, que se te debilite el espíritu, a eso me refiero. el tener que depender, eso ¿Pero ya lo superaste o todavía no? No, bueno, eso ya está muy cañón, mamita. no, ¿por qué? Pues porque sí tiene que haber un momento en el que hagas tu paz con eso. No puedo hacer mi paz con eso porque yo nunca fui dependiente. Aunque trabajaba yo en cositas, casada y todo, yo no dependía. O sea, económicamente sí, porque pues, el que mantenía la casa era Jorge, pero moralmente y físicamente yo no necesitaba de nadie. Hay que mover esto, yo lo muevo, yo puedo. Sí, sí, estabas muy mamey. Estaba yo muy fuerte, yo podía hacer las cosas y el depender de, nena, ¿me ayudas por favor a Me quitarme bajas la esta caja, estúpida blusa? ¿Me bajas una bolsa? Sí. Eso me desquicia. Y no poderme subir en un estúpido banquito a bajar una bolsa. Me saca de mis casillas. ¿Y a ti qué es lo que más te ha dolido perder con la edad? Pues también el esfuerzo físico, porque yo me acuerdo que antes me levantaba a las 7, igual que ahora, y a las 9 mi casa, mira, iba a dejar a mi hija al colegio, me iba al club, hacía ejercicio, me bañaba, regresaba a mi casa, la comida, y a las 11 de la mañana ya estaba. Hoy ni voy al gimnasio, ni voy a dejar hija a la escuela. O sea,
Pero me levanto traba- igual a las 7. Nena, pero trabajas. No, pero espérame. Pero el día que no voy a trabajar, me dan las 11 y volteo y no he hecho ni la cama. Y Bueno, estoy pero- cansada físicamente y me falta mucho por hacer. O sea, el sábado que te digo que me puse a limpiar toda la casa, me dieron las 8 de la noche. O sea, como que te vuelves lenta. Entiendo. Exacto. Como que te vuelves lenta. Y la fuerza, eso es lo que a mí me saca Y de luego ya quicio. sabes, a la hora que termino, ay, ya no aguanto la espalda. Un meloxicam, por favor. Ay, qué chido es el meloxicam, no manches, sí. Entonces, eso sí me ha pegado mucho. Sí, porque ya no, el tiempo es el mismo, pero ya no rindo igual. Ya no rindo igual y es perder fuerza física. Últimas dos preguntas. La primera. Bueno, una es pregunta y la otra no es pregunta. Es, no sé cómo se diga. Bueno, a ver, mami. Si de toda la vida que ha tenido Lourdes, de todo lo que tú te acuerdas que ella ha pasado, de dolores morales, espirituales, si pudieras solo uno, quitarle un dolor que haya vivido en su vida. No quiero tocar ese tema, Ok. porque a ella le duele muchísimo y no. No, Quisiera pero- que ese dolor que ella ha tenido lo tuviera yo. ¿Pero Bueno, tienes problema lo en que tuviera diga yo. algo? Sí. Es muy doloroso, Sí, pero pues lo viví. Y es un dolor que nunca se te va a acabar. exacto, Hablas de las pérdidas que tuvo. Ya. exactamente. Yo hubiera querido compartir con ella que yo sí pude, es un decir. Sí, claro. Pues Y eso ella era- no, eso Sí, No eso puedo es con algo eso. bien fuerte. Es que desafortunadamente Lourdes perdió 5. 5 hijos perdió, sí. y una tipa estúpida que casi me le voy. Bueno, ya, Una olvídalo. amiga de Lourdes, Ay, ¿verdad? sí. Lo que le dijo. No, Sí, ahí no, sí ya no. te le querías ir encima, ¿verdad? Puta. Pero no. bueno, ese es el dolor que le quitarías. Ok. Tú a mi mamá, ¿qué dolor le quitarías? Uno de toda su vida. Pues, Porque la vida la ha madreado mucho, entonces, creo que el ¿cuál? más fuerte es el perder a su pareja. Ok. Creo que es el más fuerte. Me decía el otro día, Reina, mi amiga, que se le acaba de morir su marido, me dijo, cuando murieron mis papás, fue horrible. Tuvo 2 hermanos que murieron. Cuando murieron mis hermanos, fue horrible. Pero nada comparado con la muerte de mi marido. Porque mi mamá dice que le dolieron más sus hermanos, pero no la tiró. Esas muertes no te tiraron ni el 1%. ¿Cómo te tiró la de mi papá? Exacto. A lo mejor no se cuantifica el dolor en ese sentido. Tal vez siento eso con mis hermanos porque eran menos viejos que yo, ¿cómo decirlo? ¿No? Eran más chicos que yo. Tal vez ahí estoy cuantificando el dolor y la pérdida, ¿no? El de tu papá sí. Es que esa te tiró muy cañón. ¿No? Es lo que te Yo digo. Yo te creo que digo, es el cuando- más fuerte que sí, he tenido. cuando más esté en el piso moralmente, digamos, Y también de física. dolor. Te he visto, Los dos. fíjate, de dolor. O sea, yo lo que he observado de ti no es que yo hable por ti. No se trata de eso. Lo que yo he observado es que las 2 muertes que más te han tirado moralmente, que te debilitaron y te tiraron de rodillas muy cañón, fueron las de mi abue y la de mi papá. Tú nunca volviste a ser la misma cuando se murió mi abue. Y cuando se murió mi papá, peor todavía. Pero cuando se murió mi mamá, ¿cómo no volví a ser la Nunca misma? volviste a ser la misma. Ahí dejaste de ser... Siempre fuiste una mujer hasta estoica, yo creo. Y ahí sí, es que desafortunadamente no tengo muy vasto el vocabulario. A falta de vocabulario, te debilitaste. Te volviste una persona más débil moralmente. Ya nunca volviste a tener Más esa llorona, ¿no? fortaleza. No, pero sí hubo un debilitamiento de tu ser. Ajá. Puede ser. Ok, para cerrar ahora sí. Vamos a hacer un ejercicio muy bonito para cerrar. ¿Y tus ejercicios? Ajá. No, es que son ejercicios que yo creo que todo mundo deberíamos hacer. Sanación. De sanación, de honrar a la gente que amas. Y yo no he visto algo así en internet, la verdad.
No, yo tampoco. Y eso quiero que en algún momento de la vida invite a la gente, inspire a la gente a hacer lo mismo con su vida, ¿no? Pero bueno, si supieras que Lourdes ya se va a morir, Marta, En algún momento. pero en algún momento va a pasar, o no sé quién me se quiero vaya a ir. morir primero yo. Bueno, así va a pasar también con mis amigas. No, yo me voy a poner yo me voy a morir primero. No, yo. Así, ¿no? Pero bueno, en algún momento va a pasar y desafortunadamente una de ustedes va a tener que sufrir por la otra. Y eso es inevitable. Si Lourdes se fuera a morir y tuvieras la oportunidad de despedirte de ella, ¿qué sería lo último que le dirías? Ay, no te vayas, nena. ¿No me dejes? Sí, ya no me dejes ya. Pues sí. ¿Nomás le dirías no me dejes? No te vayas, no me dejes. Nada más. Y que te la amo, pues ¿qué le voy a decir más? ¿Tú qué le dirías? Igual, quédate conmigo porque te necesito. No puedo. Ni lo puedo pensar, vamos. Ni pensarlo. Bueno, pues ya nos vamos para llorar. Para llorar las tres. Las lloronas. Ay, porque si supieran cuántas veces lloramos las tres. Oye, ¿yo puedo decir algo antes de Sí, cerrar? por supuesto. Dentro de todo esto que hemos platicado, de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, de las mujeres adultas, ahora ya abuelas, quiero, como tú dices, un ejercicio de sanación. También, todo lo que pasamos, lo que sufrimos, fuimos muy afortunadas, porque nuestros maridos fueron lo mejor que nos ha pasado en la vida, los mejores padres, los mejores hijos, los mejores esposos y los mejores abuelos. Los mejores amigos, porque A mi eso papá voy. era un excelente amigo A y eso Miguel voy. es un A eso amigo voy. increíble. Y aparte, para ellos la lealtad Sí. de la amistad es básica, fue de Jorge, es de mi marido, y la vida nos premió. Después de tanto sufrimiento que pasamos de niños, de adolescentes, tuvimos unos maravillosos hombres, yo gracias a Dios todavía lo tengo, pero somos afortunadas. ¿Saben qué le dijo Carmelita a Jorge cuando lo abrazó en la boda? ¿En qué boda? ¿En tu boda? En la mía. Le dijo, hazla feliz porque se lo merece. Y yo le dije, cuida a mi hermana. Y acuérdate que yo la lacé y ella me lazó. Y eso, tuvimos muy buena mano. Pues mira, qué buena vibra se echaron mutuamente que duraron casadas toda la vida. Ahora sí que hasta que la muerte nos separe. ¿Y fácil? No fue. Sí, Ni claro. es, porque nada es fácil, pero tuvimos unos, yo lo tengo todavía, la gorda lo tuvo, un excelente hombre Sí. junto de ella. Y eso lo debes de agradecer diario a la vida y a Dios. De acuerdo. Ya, acabé. También quiero dar 2 mensajes. El primero, güerito chulo, te amo con todo mi corazón. Yo también, güero, yo también. Gracias no te por haber pongas cuidado celoso. tanto a esta mujer tan hermosa. Y el segundo mensaje que les quiero dar es suscríbanse al canal. Bye. Bye.